Ahí va. Perfecto. Bien. Ya estás ahí en la. Ya compartí ahí pantalla, no sé si ya estás. Yep, te estoy viendo. Va, Perfecto, estoy viendo la listo. pantalla. Listo. Bueno, lo primero y no menor que quiero hablar rápido es algo de un tweet que pasé y que es importante, que es básicamente de Damián Catanzaro. Nada, un poco acá se lee lo que hizo, él es el fundador y el creador de la aplicación Cafecito. Ajá. Y es una persona, sí, es una persona que bueno, en inversiones y en cripto generalmente aporta, o más que nada en cripto aporta en la parte más tecnológica, como que está bastante metido. De hecho, la parte capaz más de full stack web developer apunta en un punto a en parte cripto. Eh, y obviamente también o sea, está la información por un montón de otros tuiteros en inglés, en lo que sea. Agarré esta que estaba en español, se entendía. Y básicamente es que hubo un tipo de, se podría decir, de hackeo a una vulnerabilidad prácticamente no sé, acá dice todos, no sé si todos, pero en muchos navegadores. Uno de ellos, Google Chrome. Eh, Obviamente, o sea, Google Chrome lo informó y trabajó al respecto y, digamos, corrigió este asunto de seguridad, pero obviamente para que este asunto de seguridad se aplique hay que actualizar Google Chrome. Así que lo voy a mostrar mínimamente acá cómo se hace, que es muy rápido, muy sencillo. Se hace automático. Básicamente vamos a los tres puntitos de acá, configuración. Acá abajo tenemos información de Chrome y acá automáticamente busco actualizaciones. De hecho ahí me está haciendo una más. Yo igualmente ya corroboré que la versión que yo tengo acá es la misma que dicen que hay que tener acá. Entonces la actualización esta ya es una actualización de más, seguramente, o sea, es otra. Bueno, me tiré un error, no importa. Después lo cargo de nuevo, pero básicamente se actualiza así. Después, en este caso, en el error, lo único que voy a hacer es cerrar Google Chrome, volver a abrirlo y volver a hacerlo. Eh, pero bueno, actualiza en Google Chrome, importante, porque si bien la vulnerabilidad no fue apuntada hacia cripto, eh, se sabe que, digamos, MetaMask, por ejemplo, que opera dentro del navegador, de alguna manera, como, sí, opera literalmente dentro del navegador, puede, digamos, estar vulnerable si no se actualiza. Así que nada, eso sencillo, pero bueno, capaz me trae un poco también, digamos, el otro día hablaba y hice hincapié en esto habla de millones de cosas en realidad, pero bueno, hice un poco hincapié en un punto también en que muchas veces uno busca, por una cuestión capaz hasta psicológica o emocional, tratar de no ver ciertos riesgos, y los riesgos existen y están, y en cripto hay muchos riesgos, eh, y la verdad es que lo mejor que uno puede hacer para poder, digamos, navegar en este mercado en general, en este tipo de sistema y activos, eh, por lo pronto es mínimamente tratar de mantenerse actualizado, eh, digamos, por lo menos en este tipo de cosas. En este caso, nada, justamente en parte estamos haciendo este canal de Discord para facilitar todo ese tipo de cosas. Entonces yo ni bien lo supe y ni bien actualicé mi navegador, lo posteé acá para que todo el mundo lo pueda hacer también. Eh, pero bueno, es también, digamos, entender un poco que al ser el mercado cripto puntualmente un mercado absolutamente joven, digamos, hay un montón de proyectos, bueno, proyectos que salen todos los días, y hay proyectos hasta que el día de hoy son muy exitosos y aún así tienen, por así decirlo, capaz 3 años. Que 3 años en un proyecto que busca cierto nivel de escalabilidad y de utilidad, a veces poco. Entonces, siempre tratar de poder comprender en ese sentido cuáles son los riesgos que implica lo que uno está haciendo, está bueno, y en ese caso, obviamente, es algo que uno siempre tiene que preguntarse. Creo que digamos, en cualquier inversión o en cualquier lugar en donde uno quiera depositar el capital que uno tiene. Este, y en este caso, justo hoy ocurrió otra cosa bastante
bastante grave, bastante lamentable, que fue que, no sé si tengo el tweet por acá, pero bueno, lo comento rápido. El, digamos, no sé si conocen lo que es la Running Wallet, que es básicamente la billetera que opera en la blockchain del juego Axie Infinity, que es un juego, digamos, un crypto game, donde uno puede jugar y además ganar plata en cripto y demás, que fue el juego más exitoso claramente de cripto, por lo menos al día de hoy. Básicamente la billetera se llama Running Wallet y cuando uno quiere utilizar esa billetera obviamente tiene que usar lo que capaz algunos ya conocemos acá, son lo que son los bridge, básicamente los puentes. Que es la forma que tiene uno de mandarse monedas, tokens, de una red hacia otra red. En este caso, uno lo que tenía que hacer, por ejemplo, era si tenía, no sé, por ejemplo, la moneda del juego en la red de Ethereum, tenía que utilizar el puente, digamos, el bridge de Ronin oficial. Cuestión que hay una realidad, y esto, digamos, en algún punto se conoce, que es que la tecnología de los bridge, de los puentes, es una tecnología difícil, y que al día de hoy la verdad es que tampoco es que se han hecho grandes innovaciones al respecto. Recién ahora están saliendo grandes innovaciones al respecto, con todo lo que les conté, y esto voy a hablar un poco más tarde también, de toda esta especie de mundo que se está planteando de lo que es todo el mundo multichain, digamos, de que haya una gran cantidad de cadenas y uno utilice ciertas cadenas para ciertas cosas y los proyectos también, y que esas cadenas también se puedan conectar, digamos, en algún punto, porque si esas cadenas están cada una separada una de otra, básicamente están constantemente compitiendo, y en algún punto se puede tratar de unificar, para conseguir eficiencia. Básicamente es la búsqueda de la eficiencia en el mercado cripto. Y uno de los puntos justamente tiene que ver con que los bridge y los puentes son muy peligrosos. De hecho, si mal no recuerdo, no, o sea, me podría poner a buscarlo, pero la verdad que voy a demorar porque tampoco es que lo tengo ahí a mano. Pero hace un tiempo largo he leído hasta que Vitalik Buterin, que es, como ya saben, digamos, el creador de Ethereum, que había en algún momento hablado un poco esto de lo multichain, y recuerdo haber leído algo acerca de que hablaba él de los bridge y digamos, de lo vulnerables que son en algunos puntos. Eh, en este caso se hackeó ese bridge, básicamente, de Ronin. Y el hack fue básicamente una pérdida total. Se robaron una gran cantidad de Ethereum y una cantidad de USDC, una stablecoin, que fue aproximadamente, por lo que leí, de 125 millones de dólares. Puntualmente en este caso, no necesariamente se lo robaron a los usuarios, se lo robaron directamente al puente, al bridge. Pero bueno, es un golpe duro, son hackeos, son cosas que pueden pasar, y a lo mejor algún usuario se pudo haber sido capaz perjudicado en algo de esto. Eso la verdad que no lo llegué a leer, puede ser. Pero bueno, este tipo de cosas pasan. Este tipo de cosas pasan, en cripto pasa mucho, es un mercado joven y eso uno lo tiene que entender, digo, con, en- o sea, miremos el lado bueno de eso, y yo siempre digo, estamos temprano, y empezar a entender de cripto y estar en este mercado al día de hoy, para mí es una gran ventaja, y esa ventaja se va a ver cada vez más a medida que vayan pasando el tiempo y los años. Este, y lo mismo le puedo decir a cada uno de ustedes que decidieron, en el momento que decidieron meterse, porque como digo, creo que estamos temprano, pero también estar temprano y estar en un mundo que plantea buscar ser lo más descentralizado posible, que también tiene, digamos, en un cierto sentido, tiene un pseudo anonimato. Este, digamos, son todas cosas que, bueno, conllevan riesgos y que se requiere de mucho desarrollo. Entonces, nada, era un poco detenerme en esto. No, digo, no es asustar, simplemente es conocer y aprender y saber. Eh, y yo personalmente he experimentado hackeos en los cuales he perdido fondos, ya me ha pasado. Este, y gracias a que supe diversificar mi capital, las pérdidas que tuve, la verdad es que
obviamente me representan, no es que no son nada, todo, digamos, todo forma parte, pero bueno, porque gracias a poder diversificarlo es algo que tampoco es que me dolió y me golpeó en cuanto a mi cartera. Eh, y en ese sentido uno también tiene que buscar, creo yo, también y por eso siempre se habla de esto, de que hay ciertas monedas como Bitcoin, Ether, capaz Link, eso se verá en un futuro porque es una moneda bastante más nueva y tiene un montón de cosas para todavía seguir probando. Pero por lo menos Bitcoin y Ether, por ejemplo, se sabe que en ese sentido ya tienen muchas más pruebas hechas y tienen un nivel de descentralización conseguido, logrado, que es mayor a cualquier otro tipo de proyecto. Entonces, por eso es que capaz uno considera que son blue chips y por eso creo que cuando uno empieza en el mundo cripto, tiene que empezar por ahí, porque capaz es la parte más segura, me parece, en algún punto. Eh, pero bueno, nada, que digamos, me detuve un rato con esto, me parece importante. Pero, mientras tanto, y otra cosa que me parece también igual de importante es que los mercados han tenido un lindo repunte. Digamos, el mercado se ha despertado un poco, se ha movido y eso es lindo, está bueno. Digamos, a veces se pone un poco aburrido y nada, como digo siempre, porque capaz cuando está un poco más aburrido el mercado es momento de justamente informarse, leer, aprender, digo, estar capaz más enfocado en eso. Pero bueno, se ha movido, como vemos, digamos, digo que se movió porque la última vez que hice, digamos, hace 7 días, hace una semana que hice el último streaming, Bitcoin subió un 15%, Ethereum subió casi un 17%, este, Cardano tuvo un muy lindo repunte, en algún momento lo iba a tocar, venía de un momento bajista fuerte, este, bueno, el caso de Terra medio que sigue y no para. O sea, están máximos históricos ahora y no se detiene. Eh, recordemos Terra. Recordemos, es la número 7, o sea, ya está ahí. Ya llegó. Terra básicamente es el proyecto que yo les había comentado de esta moneda estable que se llama UST. Y esta moneda Terra básicamente, que en realidad en este caso es el proyecto, la moneda se llama Luna. Este, justamente es bueno, el token Luna tiene digamos, muchos puntos que lo vuelven un token con demanda al día de hoy, por lo que digo siempre, que son los tokenomics, que básicamente son esos aspectos eh, que hacen que de repente una moneda requiera de cierta demanda o por ejemplo que disminuzcan por ejemplo lo que es el supply de la moneda. En el caso de Terra, por ejemplo, sabemos que, perdón, de Luna, sabemos bien que, como les había dicho el otro día, si hay mayor demanda, digamos, por cada UST que se tiene digamos, por cada moneda estable que se mina, que se genera, si hay demanda de moneda estable, de UST, se quema Luna. Entonces, eso es muy interesante porque le da a Luna, por ejemplo, el hecho de que se vaya quemando el supply y eso genere también que, capaz sin demanda, ya el precio logre sostenerse. Este, y algo muy interesante, y lo que quería hablar puntualmente hoy con respecto a Luna y a Terra, más principalmente en este caso, porque vamos a hablar del proyecto, eh, es algo bastante importante que pasó en el mercado este último tiempo. En realidad esto ya viene pasando hace un tiempo, eh, hace un poco menos de 2 semanas, que es el hecho de que, digamos, yo les había contado esta cuestión de que UST es una moneda, digamos, una moneda estable que se llama algorítmica en el sentido de que se ajusta siempre su precio en base a otro activo, que en este caso es Luna. Bueno, este mecanismo ya lo habíamos revisado. Recordemos que la idea del mecanismo es que por cada UST que se genera, tiene que haber también un dólar de Luna que se queme para poder dar eso. Y cuando uno quiere básicamente cambiar UST, se infla digamos, digamos, se genera un dólar en Luna.
Entonces siempre tiene esta digamos, es una criptomoneda un punto elástica y que busca que si se llega a mover el precio, digamos, si llega a variar de 1, se genere lo que se llama una oportunidad de arbitraje, que es que una persona puede seguir haciendo ese mismo consenso de $1 a $1 con Luna, y cuando reciba digamos, cuando reciba esa recompensa, básicamente va a estar ganando la diferencia que haya de precio en ese momento de UST. Más allá de eso, algo que es importante entender es el hecho de que existe algo que se llama la famosa corrida bancaria, por así decirlo, y que puede ocurrir en este tipo de formatos, porque, como dice acá el señor Harry, el hecho de que se genere Luna, digamos, cuando en ciertos momentos donde se contrae y la idea es que se queman UST y se genera Luna, eso puede hacer que, eso justamente al revés de lo que le decía antes, que es que se quemen Luna, se crean más Luna, eso puede hacer que el precio de Luna baje. Eso básicamente hace que de repente capaz la gente tenga miedo a UST, eso hace que la gente se quiera ir de UST de nuevo, se genere más Luna baje más, y se genere lo que se llama una especie de espiral de la muerte, que lleve a que caiga mucho Luna y a que caiga mucho y a que UST pierda el valor de $1, que es lo que no le tiene que pasar a ninguna moneda estable. Entonces, ese es un riesgo que existe, ocurre, ya ha ocurrido con otras monedas estables que han buscado en algún punto tener este aspecto de moneda estable algorítmica que funcione en algún punto con oferta y demanda, con oportunidades de arbitraje y demás, y les ha pasado esto. Y en este caso, lo que va a hacer Luna para tratar de evitar esta situación, básicamente anunció, y esto lo anunció, se llama Luna Foundation Guard, básicamente, que es una organización que nada, digamos, invierte mucho capital en Luna, y básicamente es la que más capital invierte y la que más está ahí con los desarrolladores. Y decidieron que van a comprar algo más de 3 billones de dólares en Bitcoin para que funcione también como reserva, para que la gente, cuando quiera deshacerse de la moneda estable, digamos, tengamos que quemar la moneda estable para mintear una nueva moneda, en vez de que todo el mundo mintee Luna y pase esto del espiral, ahora también digamos, vaya a estar la opción de que la gente saque Bitcoin, porque van a haber reservas grandes en Bitcoin. Entonces, en algún punto, es como que eso, si lo vemos con un gráfico, que no sé si lo voy a encontrar acá, lo voy a encontrar en otro hilo. No, acá no está. Pero básicamente es como que eso abre una nueva opción que claramente impide el hecho de que ocurra un espiral así, porque obviamente Bitcoin es una moneda con mucha demanda y que va a tener siempre mucha demanda y se confía mucho, entonces claramente mucha gente va a preferir salir en Bitcoin que salir en Luna. Así que muy interesante esto. Y otra cosa que yo me ponía a pensar mientras tanto, porque en este caso, digamos, estamos hablando de, está bien, a ver, hagamos una más o menos, hagamos un poquitito de números. Bitcoin tiene en este momento una capitalización de mercado de 898 billones de dólares. En este caso, digamos, la fundación de Luna va a hacer compras de 3 billones. Posiblemente algunos habían hablado de 10, la verdad que eso no llegué a entender bien, pero bueno, pues, supongamos que son 10 o 3 para el caso. Tampoco es que va a mover el mercado cripto, digamos, sí, lo va a mover, es una cantidad de capital enorme. Lo que claramente me pongo a pensar yo es, sabiendo que eso va a ocurrir, que ellos ya anunciaron y ya estuvieron durante todo por lo menos esta semana y media, haciendo estas compras, yo la verdad me ponía a pensar y decía, ¿quién se va a interponer en el camino? Digamos, o sea, sumémonos, viste, tenés una ballena de ese tamaño que anunció ya esas compras y que las va a hacer, así como pasó en su momento, que yo, con Elon Musk, o pasa con algunos otros actores así.
En este caso, el número es grande, es una inversión grande y además es una inversión muy interesante porque en algún punto, y esto ya es más una reflexión mía, no sé si lo leí en algún lado, en algún punto creo que Bitcoin dentro de lo que es su valor fundamental y esta especie de comparación que tiene con el oro, en algún punto tiene un poco esa intención, creo yo, de poder ser una reserva de valor y además ser un valor de referencia. Y creo que en este punto, digamos, que existe una reserva en Bitcoin que básicamente está soportando a una moneda estable y la demanda, o digamos, la oferta y la demanda de una moneda estable, me parece que en algún punto es acercarse, digamos, a por lo menos esa narrativa. Nada, y me parece que está bueno y que será cuestión de experimentar y ver qué pasa con esto. Qué hacen, cuándo terminan sus compras, porque al día de hoy siguen comprando y van saliendo cada tanto, sale así algún tuit de la fundación de que han realizado alguna compra o algo. Estos últimos días compraron mucho. Espero que ustedes hayan comprado algo. Nada, la verdad es que creo que vengo recordando estando abajo de 40, e incluso un poco arriba de 40 también, de que son zonas como para ir acumulando, por lo menos para tener un momento más. Y el que quiera puede obviamente tomar ganancias, o el que quiera puede holdear y saber que consigue ciertos precios que están buenos. Y de eso capaz quería también hablar rápidamente, que es poner un poco, por lo menos como lo que a mí me parece importante ahora, que es, en principio, como les decía antes, hay ciertas monedas como Bitcoin o Ethereum que son inversiones en cripto más seguras. Entonces, eh, a lo mejor apostar por Bitcoin y Ethereum genera una cierta tranquilidad, por más de que uno no haga capaz las ganancias de algún proyecto más nuevo y más novedoso. Eh, pero en algún punto tienen esto eh, de que son monedas que su utilidad ya está en algún punto probada, su seguridad ya está también probada, y siguen siendo proyectos absolutamente enormes que básicamente son los más descentralizados al día de hoy en el ecosistema cripto. Este, por su funcionamiento y por la cantidad de participantes que tienen, obviamente. Mientras más participantes, más descentralizado es. Este, entonces, me parece que en ese sentido, y quiero hablar de si compro o no compro, o sea, este es el famoso precio para mí en el que hasta yo digo, che, ¿se compra acá o no sé, ya no se compra acá? Y hablando ahora puntualmente de Bitcoin, que creo que es quien va a liderar el mercado, después mañana lo vamos a tener a Gaby y nada, me va a caer con el gráfico, y tener obviamente un pantallazo mucho más completo. Pero en mi caso, por lo menos pensando capaz como en la inversión y en la idea de que bueno, de que capaz uno no está haciendo trading y está pensando justamente eso, en hacer una inversión. eh, yo creo que es ese momento en el que, como decía en el último live, en el que está bueno jugársela por uno, conocerse y definir si uno va a querer y si uno va a tener también el estómago que requiere y el tiempo, uno va a querer realmente holdear ciertos proyectos, o si uno va a querer estar moviéndose y va a querer estar buscando algo de acá, mediano o largo plazo puede ser, pero digo, me parece ese momento porque, como bien digo, que yo creo que nos puede quedar todavía una pata más. También yo creo que es la pata más corta para lo que después puede llegar a ser una caída importante. Y digo, hasta ahora venimos, y esto no sé si lo dirá mañana Gaby o no, o que seguramente ya lo dijo, pero en ningún momento digamos, en los gráficos de largo plazo se ve que se haya roto una tendencia. La tendencia sigue siendo alcista, y hasta que no se demuestre lo contrario va a seguir siendo alcista. Entonces creo que en ese sentido, yo lo vengo diciendo todavía, yo creo que queda, pero en algún momento va a haber un mercado bajista, se va a limpiar bastante más el mercado, y es mejor haber tomado la decisión antes de qué hacer para cuando llegue ese momento y saber qué es lo que uno puede hacer.
Más allá de eso, como digo siempre, diversificar es fundamental en ese sentido. Entonces, si uno sabe que cuenta con cierta liquidez y sabe que encima al día de hoy, y yo ya he presentado algunas cosas y voy a seguir presentando más, se puede hacer trabajar esa liquidez y generar un ingreso pasivo, como es por ejemplo el caso, que no sé si lo tengo abierto acá, de Anchor, si lo tengo primero, donde se genera un 19,5 básicamente anual, es un montón. Este, Digo, como que uno puede también tranquilamente diversificar y aprovechar sabiendo que tarde o temprano puede utilizar esa liquidez cuando... pero bueno, en mi caso yo personalmente no creo que esté comprando estos niveles porque venimos de una subida importante y yo la verdad es que acumulé abajo de 40 la mayoría que pude, tampoco con todo, digo, siempre diversificando, pero hice las compras que hice ahí y estoy bien con eso. Eh, y en ese sentido, digamos, después sí venimos con un montón de proyectos. Yo siempre hablo de Chainlink, de Link. Lo conozco mucho, me interesa mucho su tecnología, me interesa mucho cómo desarrollan y cómo lo fiables que son y lo que vienen siendo en todo su desarrollo. Este, y el otro día hablaba de un proyecto muy interesante también que fue el proyecto de Torchain. Bien, esta cadena que permite, acá estoy mostrando un poco, permite, y es súper interesante esto, permite que uno básicamente pueda intercambiar monedas y participar en pools de liquidez, digamos, hacer las cosas que uno hace en DeFi al día de hoy, no todas, pero algunas, y que uno lo puede hacer básicamente utilizando las redes nativas. Y esto que yo les decía antes del multi-chain, de cross-chain, que es la cuestión de que puedan intercomunicarse las redes, justamente está apareciendo acá. Está apareciendo, por ejemplo, en un proyecto como Torchain, que se viene dedicando de esto desde el 2018, estuve viendo el otro día. Y al día de hoy, muy interesantemente, me pareció cómo funciona el protocolo. Me parece, funciona muy bien, lo estuve probando un poco. Eh, y me parece súper interesante, por ejemplo, que por primera vez veo, por lo menos yo, la posibilidad de que uno utilice, por ejemplo, sus Bitcoin nativos. Recordemos, cuando digo Bitcoin nativo, recordemos que, por ejemplo, para utilizar los Bitcoins en Avalanche, uno en realidad no utiliza el Bitcoin concretamente como Bitcoin, uno utiliza el WBTC, digamos, lo que es el Wrapped Bitcoin. Que en ese sentido es un contrato que básicamente contiene la información que contiene Bitcoin y el precio y demás, y es fiable, pero no deja de ser un contrato. Y ahí vuelvo a los riesgos. Tenemos ahí un riesgo que a lo mejor acá no corremos, porque acá sí estamos tratando con el token nativo. Funciona con otra billetera esto que no es Metamask, funciona con una que se llama XDeFi, que es esta de acá. Bastante interesante, por ahora la probé y estuvo todo bien. No la probé muchísimo igual, pero nada, después la verdad estuve leyendo, informándome, viendo si está buena y vi que el proyecto es muy serio. Y nada, me parece súper interesante, por ejemplo, y otra cosa que no vi nunca hasta ahora en DeFi y que ahora sí lo estoy viendo, con este proyecto es la primera vez que lo veo, es la posibilidad, por ejemplo, de intercambiar Ethereum nativo por Bitcoin nativo, por ejemplo, o de usar el UST que uno tiene en la red de Terra para comprar Bitcoin nativo. Digamos, este tipo de funcionalidad es súper interesante, es un poco lo que se viene, lo que se está viniendo, lo que ya está acá en algún punto. Y yo había avisado la otra vez que había comprado un poco del token que se llama Rune. Y fue uno de los tokens más ganadores estos últimos 7 días. O sea, yo este token igualmente lo compré para tener por un tiempo, porque me parece súper interesante. Y en algún momento capaz hable mucho más de este token. Porque estoy todavía leyendo, informándome. Me gustaría como poder pasar bien la información de una forma más concisa y más clara. Eh, pero bueno, lo que tiene es aspectos que justamente, como les decía anteriormente con Luna, por ejemplo, que está ahí número 7, tiene básicamente muchos aspectos intrínsecos al token y a la funcionalidad y a lo que digamos, y a la utilidad del token
que le generan mucha demanda. Y creo que eso irá pasando con el tiempo y irán cada vez añadiendo más de estos atenuantes que hagan que o bien crezca la demanda o, por ejemplo, como decía antes, o se queme supply y eso permita también que la moneda siga creciendo en valor. Así que me pareció interesante. Hice una inversión, como dije la vez pasada, muy pequeña, como para meter el pie, porque nada, la moneda ya había subido bastante en el último tiempo. Yo no creí que iba a subir inmediatamente más, la verdad. Pero bueno, se ve que, y esto me estuve dando cuenta desde tiempo y también quiero hablar estos últimos minutos de esto. eh, Algo que pasó mucho en el último ciclo alcista de las cripto en general, del mercado en general, en 2021 principalmente, fue un poco lo que, y esto yo lo fui hablando también con cada uno de ustedes, un poco lo que ocurre con lo que son las narrativas. Digamos, esta cuestión de, como pasó con los NFTs, como pasó con el crypto gaming, como pasó con las soluciones de capa uno como Polygon, Avax, todo Solana, etcétera, como pasó con después las soluciones de capa 2, como pasó con los proyectos innovadores que van haciendo ciertas cosas y que generan, como pasó en su momento con lo que fue DeFi 2.0, con Olympus, con Time, con Wonderland. Son narrativas, son momentos en donde se introduce algo nuevo y ese mercado se explota también y crece muchísimo y empiezan a aparecer competidores y los competidores generan obviamente que los proyectos empiecen a crecer a pasos muy agigantados y encima empieza a ocurrir, como yo por ejemplo, que ahora estoy viendo esto, que uno se empieza a dar cuenta de esto y dice, bueno, a lo mejor me tengo que subir un poco esta ola, conociendo el riesgo que esto implica y conociendo un poco lo que es, investigando. En mi caso fue a partir de Rune y también de ver y darme cuenta de otra cosa, que supongo que esta la dejaré para la próxima porque hay un montón que hablar, que es justamente en Chainlink, que es uno de los proyectos más importantes que está haciendo Chainlink en este momento y que ya anunciaron que lo van a lanzar relativamente pronto, no sabemos cuándo, pero calculo que este año. Espero que sea lo más pronto posible, que es el Cross-Chain Interoperability Protocol. Básicamente que es justamente generar como las bases para que todas las cadenas puedan interactuar una con otra de una forma confiable, siendo Chainlink en algún punto el intermediario ahí, de forma obviamente descentralizada. Obviamente supongo que eso llevará un montón de laburo, digamos, concretarlo. Hoy en día vemos proyectos como Torchain y como Rune que lo están haciendo de otra forma, con otras características tecnológicas y otras implementaciones. Eh, Nada, no tiene por qué ser tampoco una competencia, digo. O sea, van a haber un montón de proyectos así y está bueno que la competencia sea sana y que eso impulse a la innovación y al desarrollo. Pero creo que digo, son cosas que pueden subsistir tranquilamente y hasta se pueden complementar la una a la otra en algún punto. Y esas cosas van pasando con el tiempo, ya las iremos viendo. Pero me parece que sí está bueno y es momento para capaz pegarle un ojo, ya que el mercado está alcista, ha demostrado un repunte, ha demostrado retomar digamos, para mí por lo menos haber finalizado lo que era su tendencia bajista. Eh, y bueno, capaz esta narrativa es una narrativa para ir siguiendo un poco de cerca, ir aprendiendo un poco y viendo qué onda. Yo los voy a tratar de mantener también lo más cercanos posible a esto y a ir contándoles también obviamente, de mis inversiones que voy haciendo en ese sentido, para que puedan decidir también si aprovecharlo o no. En mi caso, digamos, yo no, puntualmente, por el momento no pensé en el token de Rune como una moneda para holdear, la verdad. O sea, si bien me parece que todavía tiene un montón para generar y para hacer, no la pensé para holdear. Soy completamente consciente que si Bitcoin mañana llega a caer $10.000, eh, digo, Room va a caer más. Así que en ese sentido, digamos, o por lo menos es lo que creo, a lo mejor como está en la narrativa logra sostenerse un poco más, puede pasar también. Ha pasado con Luna, por ejemplo, hace poquitito. Eh, pero bueno, más allá de eso, sé que son proyectos más chicos, que tienen todavía mucho para demostrar, para desarrollar, para hacer, pruebas de seguridad para pasar. Y eso obviamente es parte de justamente
los riesgos de la inversión y saber que al día de hoy yo no sé si es un proyecto que voy a holdear. Sí pienso que es un proyecto que puede ganar mucha atracción, puede ganar mucha capitalización de mercado y me parece que todavía tiene bastante desarrollo para hacer dentro de su propia red y dentro de eh, su propia búsqueda de innovación, que encima le va a traer al token puntualmente Run, que en este caso es en lo que yo estoy invirtiendo, le va a traer demanda. Así que en este caso por eso decidí ir metiéndome de a poco y nada, invito también a que lo investiguen, yo voy a ir pasando un poco de información, tengo un análisis súper largo que leí el otro día, lo leyó también un amigo que me da una mano a veces, nada, súper interesante, muy completo, no sé, yo lo voy a pasar, digamos, para que quiera lo chusme. Después, capaz la vez que viene sí me interesaría en este aspecto cross-chain a explicar un poco qué es lo que apunta a hacer Chainlink con esto y también lo que apunta a hacer Rune y esto, digamos, hacer capaz una bajada así de análisis resumido de este análisis muy largo que hay para que capaz vean algunas cosas que me parecen importantes para ir viendo y que a mí me parecieron buenos conceptos y para desarrollar una inversión. Pero bueno, como decía antes, no todos estamos en la misma situación, eso está clarísimo. Para el que todavía no compró nada, digamos, si hay alguien que capaz no compró, que tiene monedas estables, trabajando o no, pero que no se compró nada, me parece que uno puede comprar a esta altura, siempre sabiendo el riesgo que uno corre ahora, que es obviamente mayor al riesgo que se corría hace unas semanas abajo de 40. Y también digamos, teniendo en claro cuál va a ser el plan que va a tener uno. Si uno, por ejemplo, digamos, si el precio sigue subiendo, uno va a decidir vender, o si uno en realidad está acá para simplemente holdear y tenerlo y no le va a querer vender los bitcoins a nadie porque considera que con el tiempo irán ganando cada vez más, básicamente más capitalización y creciendo a lo largo de los años. Eso ya, digamos, como digo yo creo que eso tiene que ver con una convicción también, y la convicción es algo que se construye, digamos, no es una cuestión, me parece, de fe, sino que es de convicción, de tener la convicción de algo y en base a eso desarrollar una estrategia. Que puede ser muy simple. Digo, cuando hablo de todo esto y parece una estrategia, de pronto tiene que ser. La verdad es que las estrategias más simples a mí me han resultado siempre las más rentables. No creo que sea una persona que haga estrategias muy complejas. Lo que sí, como les digo siempre, tengo un abanico de posibilidades mayor para diversificar más mi portfolio. eh, y bueno, y hacer trabajar, digamos, mi capital de una forma posiblemente más eficiente, aprovechando ciertos recursos que ofrece cripto y obviamente también tomando más riesgos. Así que bueno, era un poco eso, quería hacer un poco la actualización del mercado. Siempre me pongo a pensar y tengo mil cosas más para, para ir hablando y contar. La verdad que lo que va a pasar, todo lo que va pasando es mucho. Pero bueno, para seguir de cerca entonces esto de la narrativa, que obviamente en un mercado alcista uno puede buscar este tipo de operaciones capaz más a mediano plazo, depende del proyecto obviamente. Y por otro lado sí hablar obviamente de eso, de los proyectos más fuertes y por qué creo que al fin y al cabo me parece que es la mejor forma para empezar, para conocer el mercado, para aprender, para seguirlo, digamos, para empezar a informarse y mientras tanto ir metiendo el pie en el mercado cripto. Así que bueno, nos vemos entonces seguramente la próxima. Mañana estamos ahí con Gaby a las 14:30. Así que nada, espero que se puedan sumar. Otra cosa que quiero comentar también es los videos que fuimos subiendo a Live Sessions. La verdad es que no sé si alguien los quiso descargar, son muy largos, muy pesados, perdón. Algunos míos también es muy largo. Pero bueno, quería avisar que en ese sentido estamos obviamente ocupándonos de eso para tratar de poder bajar el peso de los videos sin perder calidad obviamente. Y que nada, en ese caso los puedan descargar y no demore mucho tiempo y no ocupe obviamente mucho espacio. Así que nada, cualquier cosita seguimos ahí siempre en el Discord o saben perfectamente dónde encontrarme. Dale, así que te amo.